Bien, muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos aquí en Infobae TV junto a Ricardo Delgado, que es uno de los economistas que integra el equipo de Sergio Massa. Lo hemos visto a Ricardo muy activo allí en el coloquio de IDEA, primero que llegó, el último que se fue. Y teníamos alguna intención, bueno, por supuesto, de charlar. Delgado es un hombre que ha seguido muy de cerca a los actores políticos, ha trabajado muchos años con Roberto Labaña, es decir, que entiende la política también, y supongo que estos tours de campaña en la provincia de Buenos Aires te han abierto un mundo, digamos, no sé si desconocido, pero... es muy... Sí, a ver... Vos estuviste también en la gira, yendo por todos los pueblos. Sí, sí, sí. Buen día, Willy. A ver, me parece que es interesante la campaña, más allá de la intensidad. Es interesante porque uno toma contacto con el problema real, ¿no? Exacto. Nosotros muchas veces los economistas trabajamos, si bien por supuesto estamos con las empresas, pero cuando uno viaja al interior, Claro. Al interior de la provincia y al conurbano, por supuesto, te das cuenta de las realidades y cómo impactan las cuestiones más esenciales. Sí, o por ahí, en la gente, por ahí te contratan para que vos vayas a decir lo que vos ves. Exactamente. Pero no es que estás escuchando lo que... Exactamente. Si bien yo soy, digamos, un economista que por formación trabajé mucho siempre en la economía real, conozco bien el tema productivo, pero más allá de eso, ciertamente, cuando uno baja al territorio, como se le llama, definitivamente uno aprende más y toma real dimensión de los problemas, por ejemplo, de la inflación, por ejemplo, de la falta de perspectivas laborales. De un tema que lo escuché hablar a Sergio Massa y que no se había hablado en la campaña, y que la verdad que me pareció espectacular, el tema de la presión impositiva. Sí, claro. Eso, sí, claro. Escúchame. No, bueno, a ver, el campo ese es un tema del que se habla menos que del dólar y de la inflación. Bueno, pero es un tema de que hay que empezar a hablar claramente como del dólar y de la inflación, porque claramente hoy, digamos, hicimos algunos ejercicios y el campo bonaerense hoy tiene una presión impositiva que supera los 20 tributos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, y tasas municipales. Sí, y el de la farmacia del pueblo, bueno, otro tanto. Digo, pero para poner, digamos, si querés, a uno de los sectores paradigmáticos de la provincia de Buenos Aires, digamos, por su pujanza, por su productividad, por lo que van a aportar y van a seguir aportando a la generación de divisas. Entonces me parece que esas son las cuestiones sobre las que en estos 2 años tenemos que trabajar. Creo que se ha iniciado el 28 a la mañana una transición política y económica que tiene todas las posibilidades de ser una transición ordenada, una transición no caótica, y la Argentina, haciendo algunas cosas bien, puede llegar a diciembre de 2015 de una manera ordenada. Ahora, pero ahí, naturalmente, lo que aparece como una dificultad es que el que gobierna, digamos, hoy gobierna Cristina, no gobierna la oposición, digamos. Claramente. Y en principio las señales que hay hasta ahora, por lo que escuchamos que dijo Mercedes Marco del Pon, Abal Medina, o sea, lo que hemos escuchado, no sé cuánto valor, viste, nadie dice, digamos, me parece que hay mucho cassette ahí, como se dice en el fútbol, pero en principio por ahora no están cambiando mucho las cosas. Digamos. ¿Vos cómo crees que va? Mirá, ¿qué crees que va a hacer el gobierno, básicamente? Yo creo que el gobierno va a ir a un esquema de correcciones graduales, a un esquema de no incendiar Roma, a un esquema de no rifar reservas porque sí, sin una lógica, sin un plan, sin un norte, a la manera kirchnerista. Digo, no esperemos de estos 10 años, o digamos para estos 2 años, lo que no se hizo por lo menos en 4 años a esta parte. Entonces me parece que, ¿por qué? Pero básicamente por 2 razones. Primero, porque las restricciones económicas hoy ya son fuertes. Claro. Digo, las reservas caen entre 800 y 1.000 millones de dólares por mes. Digo, la inflación sí, con ley de medio, sin ley de medio, con Cristina... con cepo. Exacto. Claro. Con cepo. Este año vamos a terminar con 11.000 millones menos de reservas en el Banco Central. La peor caída de reservas desde 2001. Digo, para ponerlo en términos comparativos, yo diría, ¿no? Vos decís con cepo, yo digo por el cepo. Por el cepo. Bueno, las reservas caen por el cepo. Coincido, pero el cepo fue pensado justamente para evitar que siguiera la fuga intensa que había habido. Fue la peor administración de un control de cambio, porque el control de cambios ha habido toda la vida y todos lo conocemos. Sí, claro. Nunca vi que se administre un control de cambio tan mal como se administró estos 2 años. Y porque el cepo es el cepo al ahorro y no el cepo al gasto. Una cosa Entonces ridícula. El argentino sustituyó dólares en sus bolsillos por dólares en turismo, por dólares... Ahora, yo pregunto lo siguiente, porque digamos, vos has sido además un economista
economista que no ha sido un crítico del modelo, ni mucho menos. En muchas oportunidades has dicho, muchachos, un momentito, que hay cosas que no se... Ahora, si todo el mundo coincide en que tienen que, digamos, administrar de otra manera el tema cambiario, ¿por qué no lo hacen, digamos? Bueno, es una buena pregunta, no, digamos, no te la puedo responder. Me parece que el gobierno, digamos, sigo la línea que te estaba planteando recién, me parece que el gobierno va a ir necesariamente, justamente porque las restricciones económicas son cada vez mayores, porque ya no podés cebar la bomba monetaria porque la inflación está en 25 y subiendo, porque ya la capacidad, digamos, de expandir el gasto público ha encontrado un límite, justamente por ese problema de financiamiento que hoy tiene el Estado, porque las reservas están cayendo, y además me parece que introduzco un tema más político. Bueno, guarda, tenés salarios y jubilaciones y subsidios el año que viene, digo, en términos de gasto público. Sí, ¿no? pero vos fíjate que los salarios... ¿Cómo bajás hoy el gasto público? Vos fíjate que los salarios en particular, las jubilaciones no tanto, y algo parecido así los subsidios, han crecido en línea con la inflación. No ha pasado como hasta el 2011, 2010, 2011, que subían, digamos, para tenerlo en claro, a fines del 2011, en el momento en el que se hacen las elecciones, en donde Cristina es reelecta con el 54%, el salario real del sector privado crecía al 6% interanual, real, o sea, le ganaba 6 puntos por encima de la inflación. Eso explicaba por qué el boom de consumo. Hoy ya estamos en el 1%. O sea, el gobierno, digo, entiende ese tipo de restricciones, a mi juicio. Lo hace de manera desordenada, da este tipo de señales absolutamente, digamos, poco consistentes, pero también cierra con el CIADI, pero también va y negocia Lorenzino con Lagarde en Washington, algo, con una foto y todo, un nuevo índice de precios, algo inédito para un gobierno. Digo, ¿por qué el gobierno tiene que negociar con el Fondo Monetario un índice de precios? Si lo podríamos hacer acá perfectamente, con un INDEC moderno, nuevo, autónomo. Pero vos, digamos, vos sospechás que el gobierno quiere salir a colocar deuda, digamos, eventualmente. No. No tanto. Digamos. No tanto. No, pero esta normalización con los organismos me parece que es un paso. En ese sentido digo, a ver, no creo que fuercen la máquina por razones económicas y también por razones políticas, porque el gobierno, digo, va a seguir teniendo un poder político de cara a la definición de lo que se viene en el 2015 y hacia adelante. Sí, digo, además, por ahí, 25 puntos por ahí Cristina piensa que puede seguir como candidata a gobernadora o como candidata a senadora, por eso, digo, entonces no le conviene incendiar Roma, como vos decís. Si incendias Roma, el capital político se te licúa en un rato. Y esta idea que dicen que tienen algunos funcionarios del gobierno, de llegamos con 10.000 millones y nos vamos con 10.000 millones en el Banco Central, me parece que es impracticable desde el punto de vista político. Ahora, también es cierto que el gobierno parecería, o Cristina parecería que no quiere convocar a otro equipo económico. Es decir, ella evidentemente se siente cómoda con Kicillof, con Moreno, con Echegaray, ¿viste? Echegaray le junta una troja todos los meses. Es decir, y entonces, ¿cómo se llega? Claramente. Bueno, a ver, es difícil pensar que en un gobierno que se va, de estas características además, se logre convocar gente que está fuera del gobierno y que genere algún signo, aunque sea mínimo, de reputación y credibilidad. Esto es cierto. Yo creo que estos años se necesita, digamos, este puente tiene que ser construido con algo de reputación y credibilidad. Y ahí está el punto débil. Creo que este gobierno difícilmente recupere credibilidad en los que toman decisiones económicas todos los días, los que invierten, los que producen, los que toman decisiones de empleo, digo, de gasto. Claro. Es decir, que vos lo que ves es prueba y error, con la realidad poniéndose cada vez más pesada y, bueno, obligando a ser ortodoxo a la fuerza, digamos. Sí, por ponerlo en estos términos. Digamos. Hace unos días Mario Broderson escribió un artículo muy interesante que decía van a hacer más de lo mismo con correcciones. Me parece que esa es la definición concreta y digamos, fácticamente posible para estos 2 años. Y ojalá que lo sea, que lo hagan, digo, porque vamos a estar con una economía con bajo crecimiento, con alta inflación, con baja capacidad de crear trabajo. Un escenario que para un kirchnerismo acostumbrado a tasas chinas, a inflaciones, sobre todo en la primera etapa, muy bajas, con desempleo en descenso muy violento, se le va a hacer difícil de ordenar desde el punto de vista político. Pero más allá de eso, me parece que el punto de fondo es las restricciones económicas hoy son severas, reservas en caída, límites para poder seguir emitiendo, ya no hay de dónde sacar recursos para financiar fantasías, ¿no? Sí, y digamos la capacidad de un vamos por todo económico
No, eso no estaría disponible políticamente, porque digamos tampoco están los números en el Congreso tan firmes como con el 54% del 2011. Exactamente, y creo que el gobierno está pensando en el 2016 para adelante. Creo que esto también hay que tenerlo muy en claro. Digamos, no hay diluvio universal y fin del mundo para el kirchnerismo en diciembre de 2015 en la cabeza de algunos dentro del gobierno. Me parece que hay que pensarlo en esos términos también. Digo, no es que que el mundo se les acaba en diciembre de 2015. Sí. ¿Cuál va a ser el rol tuyo del equipo económico de Massa en este tiempo? Porque muchos dicen que en términos económicos ya Cristina tiene aprobado presupuesto y todos los impuestos extra hasta el 2015, es decir, que hasta podría cerrar el Congreso, digo, en términos económicos. Y sí, definitivamente, salvo el presupuesto y alguna cuestión... Sí, pero el presupuesto, viste, que acá... Por eso. A ver, nuestro rol es básicamente seguir asesorando ahora a un bloque que está constituido, que va a estar constituido en el 10 de diciembre, con los proyectos que ya hemos presentado en la campaña. Va a tener mucho poder Massa dentro de la provincia, es decir, en La Plata, el que va... Bueno, en la legislatura bonaerense, ahí va a tener mucho poder, digamos. Exactamente. Ahí sí va a ser mayoría prácticamente, digamos. Prácticamente mayoría, sí, es primera minoría, con algunos acuerdos se logran mayorías, y ahí me parece que va a haber que dar también un debate, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires, nosotros discutimos reservas, discutimos inflación, pero en la provincia de Buenos Aires se replican a otra escala, pero una escala importante igual. Sobre todo los impuestos. La cuestión impositiva, la cuestión de los superpoderes económicos. Digo, el gobernador dice que la provincia está desestresada, pero está planeando de vuelta aumentar impuestos en el caso del impuesto inmobiliario, mantiene la emergencia económica en la provincia o los superpoderes que se mantienen en la nación. En fin, digo, ese debate también vamos a darlo, porque, insisto, bueno, es una fuerza que proviene de la provincia de Buenos Aires, pero además es el 40% de la Argentina. Sin ninguna duda. Ricardo, la última, en términos, digamos, de valor de los activos de la Argentina, en términos digamos, de mediano plazo, ¿sos optimista como la mayoría de los economistas que dicen que esto, digamos, Absolutamente, Argentina tiene... Hay quienes dicen que ustedes le han armado a Massa como una especie de discurso ideal de campaña, que estaba bien para la campaña electoral, que bueno, que en realidad si la corremos a Cristina y nos sacamos 2 fotos y llueven los dólares y se resuelve todo fácil, digamos. Como que no han sido del todo conscientes de que hay un problema macroeconómico severo, digamos, ¿no? Para ponerlo en los términos de Ricardo Arriazu, digamos. Bueno, eso me parece. Pero has escuchado ese... Sí, claro. Creo que subestima la trayectoria y la capacidad de personas como Lavagna, como Miguel Peirano, como Martín Redrado, digo, que han sido funcionarios en funciones claves y que no han tenido una situación. Digo, yo no he sido funcionario del kirchnerismo, pero digo, me parece que hay a veces una suerte de subestimación de la capacidad que se tiene de cambiar las cosas. Esto no es soplar y hacer botellas, no hemos vendido espejitos de colores, digo, también nos decían... Pero ojo, Sturzenegger, que es el que está con Macri, dice que en realidad que ni le preocupa que se caigan las reservas, porque donde gane Macri van a llover los dólares, digamos. Bueno, me parece que el punto de fondo al final del día es que tenemos que lograr entre todos una transición ordenada. Creo que por primera vez en 30 años de democracia que estamos cumpliendo este año, la transición puede ser una transición ordenada. Ciertamente, a ver, no van a dejar una economía floreciente, una economía sin problemas. Al contrario, vamos a tener alta inflación, sabemos que el crecimiento va a ser muy magro en estos años. En fin, que hay problemas en la generación de trabajo, que es un tema importante en los años que se vienen. Pero tenemos vaca muerta, tenemos el sector minero, por supuesto, toda la agroindustria. Vos como a los chicos les dirías, no toquen nada, chicos, demasiado. no hagan nada, ya va a venir papá y ya va a arreglar todo, digamos. Sí, me parece que de lo que se trata es, pero o hagan las cosas que hay que hacer en esta transición, por supuesto, de vuelta, con poco margen económico y me parece, con un capital político que el gobierno va a seguir teniendo de cara al 2015, ese escenario se puede lograr. Creo que el optimismo, Willy, nunca se tiene que perder, y menos en política. Sin duda. Pero me parece que hay activos reales en la Argentina, además de la... Bueno, de hecho, el precio de los activos... Nadie está saliendo corriendo de la Argentina, ni mucho menos.
pero a vos te lo menos. preguntarán también. Ujú. La pregunta no es si entrar, Ujú. la pregunta es cuándo entrar a la Argentina. Exactamente. Me parece que ese es el punto de fondo, ¿no? Muy buena síntesis. Ricardo, gracias. Gracias a vos, Ha sido un Willy. gusto.